Hola, bienvenidos al podcast de Mi vieja quería una abogada. ¿Qué es un podcast? No sé, escuché el de Barsi para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistadas nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es Mi vieja quería una abogada. Un podcast de sociología. Hola, ¿cómo andan? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología, el clásico de la sociología de todos los tiempos, el clásico de la sociología moderna, de las ciencias sociales, el evento esperado de cada quincena. Un viernes cada 15 días se libera un nuevo programa de Mi vieja quería un abogado, este podcast que llegó para quedarse. Quien les habla es Federico Rudinstein, sociólogo, y acompañado con mucho placer, con mucha alegría, con una algarabía tremenda por tres sujetos excepcionales. Tengo a Juan, alias el Trotsky del conurbano, tengo a Tommy Bulias y tengo a Francisco González Charamonte, el apellido compuesto más sensual del planeta. Les doy una excelente bienvenida. Hola Fede, ¿cómo andan chicos? ¿Qué tal, Fede? ¿Todo bien? ¿Les gustó la Trotsky del conurbano? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por supuesto, acá desde el conurbano les mando un saludo a todos. Me muteé para que no salga la risa, pero sí. Me encantó. Bueno, estoy muy contento de compartir nuevamente con ustedes el espacio. También estamos acompañados en este rol de productor y productora que estamos implementando, tenemos a Julieta Pulpeiro, a la cual saludamos muy cariñosamente, y obviamente sí, ahí manda por el chat que es la mejor, efectivamente es la mejor, y además, obviamente estamos acompañados por la masiva audiencia que siempre nos va a acompañar, nos acompaña y nos seguirá acompañando, que obviamente participa por @título en trámite, tanto en Instagram como en Twitter, a quienes les brindamos el espacio para seguir compartiendo con nosotros. Entramos de lleno, ¿les parece?, al tema que nos compete en el día de hoy, por el cual hemos preguntado también por las redes para conseguir la participación. Hoy nos toca un tema que nos han preguntado y que tiene que ver con esto de la economía de las plataformas. Dicho así muy brevemente, después vamos a profundizar. El emergente es Globo, Rappi, pedido de delivery, Uber. ¿Ustedes usan? Yo no uso. Uber empecé a usar, pero Globo, Rappi no tengo. Sigo pidiendo por teléfono por delivery. ¿Soy un viejo? Mirá, yo soy de tu equipo. La verdad que pese a la pandemia y a la cuarentena, que parece que vuelven un poco esenciales a esta gente que trabaja en Rappi y en Globo, yo me resisto. La verdad que todavía no entré en ese mundo de las plataformas. Y a mí sí, me gusta llamar por teléfono, que me atienda un tipo mala onda y que me diga cuántas empanadas querés y bueno, que sea un desastre la comunicación, y si no, esperar afuera del local, ¿viste? A la vieja usanza. Chapado a la antigua. Exacto. Rasta, ¿tu experiencia? No, yo no, amigos, yo no soy un adepto porque soy un habitué, o cuando puedo por lo menos, de la cocina en casa, pero si no, sí pido, la verdad que es cómodo. Para mí es impagable, o sea, no bajar la tele, estar con el celular o lo mismo, haciendo alguna otra cosa y poder pedir desde ahí, lo más cómodo que te puede pasar. Las contradicciones uno las tiene que asumir en algún punto y decir, bueno, la verdad que esto me gusta, vamos a decir la verdad, y vamos a pedir y bueno, ¿viste? Ahí es cuando empezás a usar las palabras dialéctica. Sí, la dialéctica, contradicciones, depende de qué lado del espectro ideológico del centro izquierda o izquierda te ubiques, uno va eligiendo las palabras. Pero sí, la verdad que me gustan, las uso y me duelen un poco las contradicciones que vamos a discutir, pero debo asumirlo, debo decir la verdad. Antes de... Sí, Fran. Las uso poco, en realidad soy un poco... No soy muy de comprar nada, no por una cuestión de anticonsumo, sino porque, qué sé yo, sobre todo porque me cuelgo. Y las veces que las uso,
también tiene que ver con algo que también vamos a tocar. No uso mucho el delivery ya de por sí, y no me gusta mucho tampoco la cuestión de llamar por teléfono. Siempre si hay que pedir por teléfono hago que pida otro por un poco de timidez. Pero si no, bueno, sí, termino cayendo en las aplicaciones. Me generan algún tipo de contradicción, pero bueno, es algo de lo que vamos a discutir ahora en lo que viene. Si les parece, antes de entrar con mayor profundidad en el tema y explicar un poco a qué es lo que se le llama economía de plataformas y las distintas conceptualizaciones sobre este tipo de economía o de modernización de ciertos patrones de consumo y estas cuestiones o de conducta, si les parece, escuchemos un pequeño segmento de un personaje que probablemente conozcan de YouTube y de las redes, que nos ha hecho reír muchas veces a muchos de los que estamos aquí presentes. Escuchemos y ahora venimos. Para que se ubiquen, esta historia transcurre un domingo a la noche, a la hora del corchazo, y tengo una angustia y un vacío existencial que solo puede ser tapado con comida. Entonces mi novia me dice, ¿no crees que te pido un Rappi? Y le digo, no sé qué es un Rappi. Y ella me dice, bueno, es un sistema de delivery nuevo, online, en el que puedes pedir comida o lo que sea a través de una aplicación de internet, y si no te lo traen en menos de 35 minutos, es gratis. Y yo, que tengo muchísima más conciencia social que ella, le digo, ¿y no es explotación eso? Y ella retruca, no, en realidad es parte del modelo de uberización neoliberal del siglo XXI, también llamado economías de plataforma. Son empresas que ponen en contacto a dos partes independientes para que intercambien bienes o servicios. Bueno, estamos escuchamos una partecita del gran, genial Guillermo Aquino, muchos segmentos, es muy recomendable, altamente recomendable, no necesita que lo recomendemos nosotros tampoco, pero bueno, ahí tira un montón de puntas, ¿no? Habló de uberización, de economía de plataformas, neoliberal, de neoliberalismo, metió todo junto, y le da un sentido bastante acertado a esta cuestión de integra o vincula o relaciona a dos partes independientes la una de la otra, ¿no? Por medio de la aplicación. En realidad, digo así una pequeña cuestión, economía de plataformas es una generalización de muchas cosas. Hay muchas cosas ahí dentro. Sí, o sea, nosotros las más comunes, porque lo vemos en la calle todos los días, son Rappi y Globo, las de mensajería, las de delivery, pero hay un montón, o sea, mismo Mercado Libre, tengo entendido que es otra economía de plataforma, y hay otras más, hay una que es de arreglos a domicilio, otra de cuidados, etcétera, así que hay de todo, es una gran gama de trabajos y de tipos de laburo, pero sí, lo que comparte es lo que dice Aquino ahí en el corto que pusimos, que básicamente se encarga de aunar intereses y, o sea, el deseo de adquirir un servicio o un bien y el ofrecimiento del mismo. Serían como un intermediario. Sí. ¿Es un intermediario simplemente o hay algo más? ¿Hay una relación laboral? O sea, es decir, ¿qué se esconde dentro de esa palabra de intermediación? Digamos, eso es un poco lo que tendríamos que empezar a discutir. Y, o sea, es precisamente el escudo que utilizan, ¿no? Esa incógnita de no saber bien qué hacen y pararse en un triángulo donde se juntan varias leyes en varios ángulos y poder pararse dependiendo de dónde les convenga, se paran en cierto lado de la ley, ¿no? Si a mí me conviene ser una empresa de transporte, soy una empresa de transporte. Si a mí me conviene ser una empresa de tecnología, soy una empresa de tecnología. Y si a mí me conviene ser lo que sea, bueno, porque ofrezco tal servicio, también lo soy. Y eso es lo que le da también a la ley, a la legislación. Bueno, ahora se estaba discutiendo precisamente qué son para poder legislarlo, lo que le da esa capacidad de escaparse siempre, de estar un paso adelante. Y sí, son intermediarios, pero ¿quién en el mercado no es un intermediario? Digo, está lleno de empresas que son intermediarias de nosotros con los productores, está plagado. El problema es que no te dejes legislar de acuerdo a la ley, a una ley vigente y que te exceda, porque vos decidís en algún punto un montón de cosas, decidís los precios de las cosas, decidís cuánto le cobras a la gente, a tus empleados y a la gente, en muchos casos, pero estás por fuera de la ley.
Ese es el gran Claro, problema. mi comentario anterior iba justamente por ese lado. O sea, no, la intermediación es algo constante en el mercado, es básicamente así funciona. Pero, para poner un ejemplo, los conductores de Uber son llamados por la aplicación como socio conductor. ¿Es realmente un socio de la compañía, de la plataforma? No sé si yo creo que no participa efectivamente de las ganancias de la compañía en partes proporcionales. Eso, ahí está el truco. En realidad, a mí me gustaría, en primer lugar, quizás como dar una distinción vinculada a incluso lo que engloba las economías de plataformas. Que una cosa es la economía colaborativa y otra cosa es lo que se llama como la economía de bajo demanda o economía on demand. Sería, las dos circulan a través de plataformas y la plataforma funciona como un intermediario, pero lo que cambia es la relación comercial, porque por ejemplo Netflix es una economía de plataforma, forma parte de la economía de plataforma, pero vos tenés un vínculo comercial con Netflix o con Spotify, pero con Uber, por ejemplo, o con Globo, en realidad vos lo utilizas como intermediario, pero es colaborativo porque en realidad estás juntando, o Airbnb, estás juntando dos, la oferta y la demanda, como dos relaciones, como una relación entre iguales. Y eso me parece que es importante para distinguir, un poco para enmarcar la discusión, más allá de que sencillamente, digamos, se hable de economía de plataformas. Y además, esa intermediación está hecha por alguien, ser humano, que pone su fuerza de trabajo para acercar cliente y proveedor, digamos. En muchos casos, lo que preguntabas vos, Fran, si era intermediario nada más, y hemos visto, bueno, justamente vimos una especie de documental, mini documental de Anfibia, en el cual hacían entrevistas a trabajadores de estas plataformas y hablaban básicamente de que, bueno, Rappi, Globo, estas plataformas actúan como empleadores, porque los pueden castigar, los pueden bloquear, les pueden no dar trabajo, no asignarlos. Entonces, al fin y al cabo, decían, no somos cuentapropistas o no somos nuestros propios jefes, sino que estas aplicaciones pueden actuar de hecho como un empleador, o sea, con las mismas medidas coactivas, digamos. La pregunta que nos impulsaba es, digamos, ¿por qué nos interesa este tema? Que es probablemente también por qué les interesa a algunos oyentes o algunos participantes por redes sociales. Hay algo ahí que me parece que tocaba Tommy y después tocó el Rasta, que tiene que ver con las contradicciones que nos suceden a nosotros, ¿no? Como, bueno, sabemos qué es lo que está atrás, pero al mismo tiempo es un buen producto, está bien manejado, está bien todo eso, y eso choca en el acto mismo de decidir, che, apelo a este producto, voy a hacer uso de este servicio o no. Todo esto enmarcado en un proceso en el cual cada vez te ves más impulsado a usarlo porque te quedas sin opciones, ¿no? Es como, ¿a dónde, digamos, el delivery o el delivery llamado por teléfono? No es que va a desaparecer, pero tendencialmente va acercándose a, bueno, pedirlo nos manejamos con pedido ya, pedirlo por pedido ya. Sí, bueno, justamente me pasó el otro día que quería, comprar una hamburguesa, qué sé yo, me meto a la página y no trabajaban con delivery. Digo, bueno, ¿cómo llamo al local? Y no existía el número, era solo por Rappi o por Globo, y bueno, como yo no manejo las plataformas, terminé sin comer, y bueno, en ese caso quedé afuera, como decías vos, pero bueno. Y es que es un poco eso, porque lo que tiene la ventaja de este nuevo tipo de tecnologías y lo que permitió el celular es algo de lo que hemos hablado también en otro momento, en unos primeros capítulos de tecnología, entre comillas, es que le da la posibilidad a un montón de personas acceder a este tipo de plataformas, inclusive a los productores. Entonces, vos siendo un pequeño productor, sin tener que instalarte nada que tenga un costo extra como una línea de teléfono, tenés que tener internet, pero quien no lo tiene, ni estar en un local a la calle, ni pagar un delivery, un pibe que te haga delivery, una piba que te haga delivery, podés enviarle comida a las personas. ¿A qué costo? Ese es el problema, porque lo que suele suceder, y no me acuerdo el nombre del flaco ahora, creo que es Nick Serrikek,
no es imposible pronunciar, olvídense, habla de que todas las economías de plataforma, al igual que la economía capitalista, converge muy rápidamente en los monopolios. Lo que tienen la capacidad es de monopolizar ciertas áreas, monopolizar sea el área de intercambio de bienes y productos, sea el área de manejo de información, sea el área de transporte de personas, y como saben que están jugando en muchos casos a largo plazo, hacen dumping en muchos sentidos, están años perdiendo dinero, como hizo Uber acá en Argentina, cuando empezó, que perdió, y no sé si lo sigue haciendo, perdiendo dinero, sabiendo que a la larga se va a quedar con el mercado de taxis, y así sucesivamente. Y el día de mañana, como te quieran cobrar el 80% de comisión, ahí te quiero ver. ¿Querés explicar brevemente, aunque no sea estrictamente el tema, qué sería dumping? Sí, más o menos. No soy economista, apenas soy sociólogo. No, pero sí, es la idea de que un gran monopolio o pequeños oligopolios conformados tengan la posibilidad de ir a la baja, ir a pérdida con sus productos, sabiendo que sus productos no van a ser rentables, haciendo sus productos en ese momento no son rentables para ellos, pero saben que a la larga pueden costear esos gastos y hacer que otros más pequeños quiebren y así quedarse con el monopolio de mercado, eventualmente comprarlos o hacerlos quebrar directamente. Yo creo que esta gente se compran nada más empresas del área tecnológica y se encargan de que los demás sencillamente mueran. Yo coincido en la lógica de lo que explica el Rasta, aunque no coincida en el criterio de lo que se llama dumping, no en el criterio de la definición, o sea, la definición me parece está perfectamente explicada, sino que me refiero como que eso es una tendencia lógica de la concentración del capital, que por lo tanto expulsa o tiende a hacer quebrar a menos productivos o más chicos. Pero bueno, eso es una discusión aparte. A lo que voy es que claramente el servicio tercerizado de los deliveries o de los traslados o de la mensajería está siendo crecientemente concentrada en unos pocos competidores. Y eso muy probablemente se debe a la baja de las condiciones de vida de los trabajadores de esas empresas. O sea, a ese costo, o sea, reduciendo costos, se permiten o ganan más mercado y por lo tanto concentran el sector. Entonces, ahí hay como un aspecto económico de cómo es que se llega a ese lugar. Bueno, a mí me parece que también hay una cuestión que es lo que nos preguntamos, y de vuelta retomo lo que había dicho Tommy, inicialmente de la sociedad, si esta es una sociedad, o nosotros formamos parte de una sociedad pajera. Esto del viernes, bueno, y no puedo caminar 2 cuadras, que también lo toca Guillerino en el video, no puedo caminar 2 cuadras para ir a pedirme unas papitas, o sea, para ir a comprarme lo que sea. Hasta ese punto llega el nivel de comodidad. Sí, es que para mí es una locura, yo lo veo como algo que no lo puedo creer, al punto de, no sé si te acordás, un amigo nuestro ha llegado a pedir sus botines porque se los había olvidado a un partido de fútbol, lo cual me parece no sé, era impresionante, nunca se me hubiera ocurrido, pero hasta eso llega. Sí, nos hace mucho más cómoda la vida y en un punto vos decís, ¿por qué no usaría esto? O sea, es comodísimo, está buenísimo por el teléfono, pedís lo que sea. Pero bueno, me parece que perdemos algunas cosas y también estos procesos de pedir todo por el celular o como decía Fran, de no llamar por teléfono, no sé, habla un poco de esta sociedad en la que estamos viviendo con varios cambios en general. Sí, se pierde, digamos, parte de lo que es, qué sé yo, el contacto humano. O sea, está cada vez más mediatizado hasta cualquier tipo de relación social, hasta la más mínima, que sería, qué sé yo, pedir unas empanadas. Otra cosa también que tendríamos que tener en cuenta, comentario aparte, digamos, es muchas veces también las condiciones de trabajo de los deliveries, de los locales, digamos, la forma tradicional de delivery tampoco está en muy buenas condiciones de derechos laborales. Pero creo también que tiene que ver con una cuestión de cambios en las formas de trabajo y
las condiciones laborales y sociales en general. Tanto estas condiciones de precarización, explotación, encubrimiento de la forma de trabajo y también la individualización y las nuevas formas de consumo, además. Y que ese punto que tocaste me parece que es lo que más le vino como anillo al dedo, y probablemente hayan entendido el mercado los tipos que al crear una aplicación de mierda están proyectando la potencialidad de lo que ya están haciendo, ¿viste? Porque por ahí te escriben 2 líneas de código y los tipos saben que están haciendo algo que la va a pegar, ¿viste? O que piensan que la puede pegar fuerte y creciendo. ¿Por qué? Porque en economías altamente informales como las de América Latina, como la Argentina, inclusive, que tiene el 30% de trabajo no registrado, esto te viene como anillo al dedo, hermano. O sea, si vos sos un tipo que no puede llegar a fin de mes, que no tiene ni siquiera obra social, porque no se la puede pagar, porque no tiene ingresos estables, porque te agarró una pandemia que te dejó sin poder vender medias en el tren, porque ese era tu sustento de vida. O sea, qué mejor que tener un celular, tener una bici, que probablemente tenga las dos, más o menos, ¿viste? Te las puedas arreglar. Si vivís en el AMBA, más o menos, conseguís las dos, tranquilamente. Y de repente tenés un ingreso. ¿Viste? Eso es lo perverso de necesitarlo, es lo que lo hace tan efectivo. Sí, y hay un gran peso ahí que no se condice con el peso de la inmigración en la población argentina, y sí en estas economías de plataformas. Se acrecienta el peso de los trabajadores migrantes. Ahí tiro algunos datos vinculados con esto que hablabas vos, Rasta, datos de CIPEC, de una muestra de 600 trabajadores de plataformas, vinculados a, por ejemplo, que el 55% afirma realizar aportes previsionales, y de esos 55%, el 90% es por monotributo. Eso por un lado. Y por el otro, solo el 40% tiene obra social por el trabajo. Algunos datos así. Otro vinculado con esto les permite el ingreso. Entre los trabajadores que son de Globo y de Rappi, en esta encuesta lo que se ve es que explican para ellos entre el 85 y el 95% de sus ingresos. Viven de eso. Claro, pero por otro lado, uno puede ver, digamos, qué los incentiva a trabajar ahí. Y en realidad hay, viste, un 30% que es la posibilidad de acceder a un ingreso extra. Entonces, también creo que es un síntoma de las difíciles condiciones de vida, o de las cada vez más deterioradas condiciones de vida, sea que tengan que vivir de eso, solamente de eso, o que tengan que acudir a, bueno, hago 4 horas de Uber aparte de mi trabajo, porque no me alcanza. En ese caso, hablando de la cuestión laboral, claramente es una salida laboral, y claramente el trabajador lo que trata es de encontrar la mejor manera de subsistir y demás. Claramente el problema está en las empresas y en la legislación, en la cuestión de los derechos laborales. Si les parece, para contextualizar un poco, podría recurrir, título en trámite, sabe que tengo un autor de cabecera, que ya les taladro la cabeza día y noche, ya me están por odiar, se llama Robert Castel, sociólogo francés. Tiene un libro muy, muy interesante, así que puede servir para poner en contexto todo esto que estamos discutiendo, que se llama La inseguridad social, ¿qué es estar protegido? Brevemente, lo que él explica es que desde mediados del siglo XX, claramente lo explica a nivel global y general, estructural, entonces la explicación, como en toda gran teoría, entre comillas, suele ser bastante abstracta. Después, obviamente, todos estos procesos se adaptan y se profundizan en cada uno de los contextos particulares de cada país y demás. El régimen, digamos, a nivel global que plantea Castel, que existía a partir de mediados del siglo XX, él lo define como Estado social, el famoso estado de bienestar, que garantizaba protección social, digamos, a través de lo que él llama sociedad salarial, es decir, el integrador por excelencia de la sociedad, tanto a nivel general como de grupos más chicos, es el trabajo, cuestión que ahora se está perdiendo bastante. Entonces, a través del trabajo y de estas organizaciones colectivas, como podrían ser los sindicatos, por ejemplo,
la sociedad y los grupos sociales lo que consiguen son ciertos derechos o beneficios o cuestiones de protección social y sobre todo de pertenencia colectiva, de identidad como trabajadores, etc. Esto a partir de los 70 con la proliferación, digamos, del liberalismo, neoliberalismo, como queramos llamarlo, y sobre todo a través de los 90 en América Latina, a partir del consenso de Washington y de las sucesivas crisis sociales, lo que se produce es este desmoronamiento de la sociedad salarial, es decir, se va desintegrando el estado social que predominaba, lo que acarrea, qué sé yo, por ejemplo, cuestiones como la precarización laboral, la flexibilización, lo que Castel les define como la desafiliación, es decir, a partir de la desasalarización, palabra complicada, surge lo que sería la desprotección, es decir, se pierden todas estas formas de protección social, de derechos, de beneficios, etc., y surge lo que también el autor define como inseguridad. Esta inseguridad es una incertidumbre de cómo resolver las cuestiones de subsistencia. Incertidumbre, digamos, nos suena también un ministro de años pasados que decía que hay que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. ¿A qué se referiría, digamos? Encima... Tiene que ver con esto, me parece. Entonces lo que cambian son estas formas y relaciones laborales que acarrean cambios sociales, como por ejemplo la individualización a nivel del trabajador, pero también, otra cosa que está bueno para discutir, individualización a nivel social, que a veces nos hace recurrir a estas plataformas sin pensar mucho lo que hay detrás. Claramente cada vez damos un paso más hacia eso que también describe Castells y comentaba recién Fran. Digo, cada vez estamos descomponiendo más las relaciones laborales, cada vez son más flexibles, cada vez son menos identificables, hasta el punto de que hoy en día no sabés, o sea, primero vos tenías una carrera a lo largo de toda tu vida, después tenías un trabajo que ni siquiera era una carrera y ahora apenas tenés tareas, apenas tenés un pedido. Y después tenés otro pedido, y después tenés alguna tarea muy particular, muy pequeña. Digo, y ahora ni siquiera podés ver a tu jefe, por ejemplo. Antes, por ejemplo, si te estabas flexibilizado en los 90, tenías un periodo de prueba. Pero por lo menos ibas a la empresa y sabías quién te estaba contratando. Ahora ni siquiera, no tenés un contrato, no tenés una cara, no tenés a quién hacer un reclamo. Seguramente por ahí te cruzás con Mercado Libre o algo por el estilo, o con Uber. Son todos mails, no puedes hablar con nadie, nunca. Esa batalla probablemente nunca la puedas ganar. Cualquier discusión que le quieras dar a Uber, a Rappi, el chivo, después nos mandan un pedido gratis, no hay problema. Pero es tremendo. Eso es no ver a nadie, nunca. Y es esta cuestión del contrato y el contrato de trabajo lo que da no, ni pensar un contrato de trabajo. Lo que personificaba la relación laboral y sobre todo daba protección al trabajador. Igual de todas formas hay ahí como un relato medio derrotista vinculado al hecho de que es imposible cambiar, digamos, doy algunos ejemplos. Los trabajadores de estas plataformas, sobre todo muchos de Rappi y de Globo, están en un proceso de lucha vinculado a la sindicalización. O sea, la lucha es ser reconocidos como trabajadores y no, como alguien nombró acá, como socios, como emprendedores, como empresarios de sí mismos. Sí. De hecho, claro. Perdón, justamente por Instagram hicimos una pregunta, qué opinaban nuestros seguidores sobre estas plataformas, y un seguidor, Franco, nos decía que, o sea, mientras tuvieran derechos, sindicalización, no le parecía mal el trabajo en sí, sino las condiciones en las cuales lo prestaban. Así que, bueno, sí, es un poco lo que decís vos, Fede. O sea, el trabajo puede ser muy beneficioso para algunos trabajadores, para algunas personas que capaz se quieren hacer un mango extra. Lo que sí, estaría bueno que tenga cierto marco, cierta regulación y los derechos que tienen el resto de los trabajadores. ¿Tenemos datos de la encuesta que hicimos en Instagram? Sí, tenemos datos de la encuesta que hicimos en Instagram. Preguntamos si nuestros seguidores usaban estas plataformas de delivery. Preguntamos si lo usaban siempre o ni chance. Y
un 29%, solo un 29% nos dice que lo usa siempre, mientras el otro 71% dice que ni chance de usarlas. Mentira, mienten. Nadie quiere asumir su contradicción, todos quieren quedar bien sus con las pecados. Son unos mentirosos. Me gusta la característica de que la encuesta no tenga término medio. Además, el creador de la encuesta claramente está interesado. Está muy interesado. Extremar. A mí me parece interesante eso de que la gente que nos sigue en las redes y que probablemente también nos escucha, que piense un poco o expresa un poco lo que nos pasó a nosotros. Pienso que existe esta cuestión de cálculo, algo que habíamos discutido preparando un poco este programa, que tiene que ver con la cuestión de los cálculos que nos atraviesan en las cabezas a la hora de decir, bueno, voy a comer y voy a pedir por dónde. Y ahí es como que el cerebro explota de cálculos y cálculos sociales vinculados a, pero esto están explotando, y en McDonald's no, porque yo qué sé, y el taller clandestino y lo que sea. La explotación laboral y mirar los indicadores. Bueno, vamos a ayudar a las pequeñas empresas y todas esas cosas que le suelen pasar en las cabezas de las personas, o el pánico social de, tengo que llamar y si no me gusta el precio y si no está lo que yo quiero, tal vez me propone una segunda cosa que yo no quiero, pero ya me veo obligado a decirle que sí. Tal vez alguno se siente identificado, que pasa también incluso cuando uno va a los negocios y ahí es como que, qué incomodidad, ¿no? No te puedo decir que no, porque ya estoy acá adentro, ¿cómo me voy a ir sin comprar? Sí, y es que vivimos, para mí, la gente que vivimos en grandes centros urbanos, vivimos con tanta gente que nos da pánico la gente, entonces usamos de todo tipo de relación social, o sea, tratamos de evitarla lo más posible, y acá aparecen las plataformas y las aplicaciones para ayudarnos. Ni siquiera podemos hablar por teléfono, hay mucha gente que pasa, más de nuestra generación. Y un poco lo que decís vos me parece la clave, o sea, la contradicción radica en, a veces estas plataformas, estas aplicaciones te dan descuentos, entonces uno diría, ¿por qué no usarlas si me está saliendo más barato? O sea, y es totalmente, lógico pensarlo. Juega la billetera. Claro, viste, más en los países que vivimos, que a veces cuesta el mango. Entonces, uno puede pensar en la racionalidad económica, que muchos autores lo han utilizado el término, por ejemplo, Weber en su momento, con el espíritu capitalista, habla del beneficio, que es básicamente el fin de todos nosotros en nuestras sociedades actuales. El homo economicus como el término para graficar a un personaje un poco irreal, pero que básicamente guía todas sus prácticas por una finalidad económica, para reducir gasto, digamos, y para maximizar los beneficios económicos. Y ahí estamos nosotros, decidiendo si compramos unas empanadas con descuento por Globo o vamos a comprarlas al lugar. No, pero tienen todo calculado. Te llega un mensaje a las 7:30 de la tarde cuando tenés hambre y te dice, tenés 200 pesos de descuento pidiendo por Uber Eats. Ya está. Perdiste todo poder y toda ideología. O sea, cerrás los ojos, abrís el corazón. Ahí nos entra a nosotros el hecho de que nosotros, y le puede pasar a mucha gente más, que ¿es solamente la racionalidad económica para acceder a la aplicación y finalmente pedir? O sea, solamente nos entra en la cabeza el tema, hay un descuento, te llama y, no aceptar o no aprovechar un descuento es prácticamente robar. Eso por un lado. Y por el otro, y todas las contradicciones sociales, ¿no? Como, medios y fines, costos y beneficios, el cálculo, y ¿dónde se pone el sentimiento que yo tengo por el de delivery que lo saludaba? ¿Cómo se valora eso? ¿Cómo se pondera en un precio la cuestión de la explotación, del pánico social? Eso no se puede medir. Es algo que como que se siente, y la imparcialidad, la impersonalidad. En algún momento hemos tocado el tema, no sé si lo hemos tocado en el capítulo de tecnología, Tinder. No hay nada más impersonal que ponga en el acento esto del pánico social. ¿Por qué? Porque no hay un intercambio económico. Pero ahí tenés el pánico social. Entonces llegamos de una plataforma a la otra.
Sí, te permite ser más indolente que nunca, ¿no? Como alguna vez lo hemos citado a Simmel, la indolencia de los urbanitas rodeado de injusticias, rodeado de personas sufriendo, como las personas que viven en la ciudad, que vivimos en la ciudad, uno se arma un poco de una coraza que lo protege de todo lo malo. Y estas aplicaciones son lo mejor, todos somos valientes a través de Twitter, a través de nuestra app, y nos permite, sacarnos un poco ese pánico escénico, ese pánico social, ese pánico laboral, como lo pasaron por acá por el chat. Yo soy re valiente, voy a rechazar la oferta y voy a dar, en vez de decirle no te voy a comprar porque tu precio es caro, voy a ir para atrás y voy a ir a la ventana anterior. Revolucionario. Estoy haciendo un boicot tremendo, increíble. Bueno, a mí me parece que para ir cerrando, dejamos abiertas un montón de puntas, porque es un tema, como habrán escuchado, esperamos que haya llegado hasta este momento del programa, obviamente. Tocamos desde, los cambios en la configuración laboral hasta las cuestiones vinculadas a la relación entre las personas, a partir de los intercambios económicos, racionalidad, llegamos a Weber, un montón de cosas que no hacemos más que dejarlas abiertas en realidad, porque es muy difícil en el tiempo que tenemos a disposición en el podcast, para que no se vuelva muy pesado. Solamente lanzar algunas ideas y obviamente dejarla abierta para poder profundizar en otros programas. Incluso también la discusión por los sindicatos de los rapitenderos, es también... Que bancamos profundamente. Profundamente, exactamente. Totalmente. Y como ya se hizo más o menos costumbre, y me parece que es una linda costumbre, nosotros tendemos a recomendar algunas cosas que nos han ayudado a pensar todos estos problemas. Y solamente hacer un repaso breve, rápido, indoloro, inodoro e insípido, como el H2O. Se me ocurre nada más, Simmel, como alguno mencionó, creo que fue Tommy, dijo, ¿a cuál hacías mención? Hice mención precisamente a la metrópolis y la vida mental, pero el Rasta también habló de la indolencia del urbanita, me parece. Es verdad. Tocamos también, hay un estudio de CIPEC muy interesante, reciente, sobre cómo se desenvuelve toda esta economía de plataforma. También es interesante para revisar si a alguien le interesa. Obviamente nuestro colega fanático de Castel nos dio un final en el cual eligió tema y dijo la inseguridad social, que es estar protegido. A mí me pasa... Para no confundir con Castells, que también es otro autor muy valioso, pero no a la altura de nuestro querido Robert Castell. Exactamente. Si lo escuchan justo en el debut, que esto va a salir el viernes, lo escuchan, miran el video de Guille Aquino y se van a dormir con un vinito, contentos y alegres a la camita. Y con un corchazo, como me dice el Rasta. Muy bien. Y pidiendo por Rappi, claramente. Nos despedimos ahora, entonces. Esto fue, como siempre, como una vez cada 15 días. Salúdennos por @título en trámite, Instagram y Twitter. Nosotros somos la banda del Título en Trámite. Esto fue Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología.